Capítulo 2, pastor. Sí, del 1 al 17. Capítulo 2, del 1 al 17. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Lucas 2, del 2 al 17, de una manera alternada, igual que lo hicimos anteriormente. Yo inicio y nos juntamos en el 17. ¿Ya lo tenemos? Lucas 2, capítulo 2, versículo 2 al 17, dice así la palabra de Dios. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento, Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que sea para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció el ángel, y una multitud de las huestes celestiales alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, todos juntos, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Que Dios bendiga, añade bendición a su palabra. Le pedimos al hermano que va a exponer la palabra. Los niños. Va a haber clase para los niños, así que los niños pueden pasar con la maestra Elena. Ella va a estar arriba dándoles una clase, mientras los papás atienden acá todos los niños. Váyanse, ya saben, al salón, a cuál, ¿verdad? Ya saben a cuál, y gloria a Dios, amén. Vamos a orar, vamos a orar. Voy a pedirles un momento de silencio, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Señor, gracias por poder entonar estos cantos, Señor, que hablan de la Navidad, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestras vidas y nos haga conocer, entender el porqué de la Navidad. Señor, que no lo veamos como hoy el mundo lo ve, sino lo veamos como dice tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos. Necesitamos de tu luz para poder ver y conocer la verdad, Señor, porque no es la verdad nuestra, es tu verdad. Y Padre, pedimos que esa verdad venga a nuestra vida. Que tu palabra, que es verdad, resplandezca dentro de nosotros, Señor, y nos haga comprender la gloria del nacimiento de tu Hijo amado, Señor. Padre, glorifica el nombre de Cristo en esta predicación, Señor, y usa mi vida y traza a través de mí bien la palabra, Señor, para la gloria de su nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Pueden sentarse, amados hermanos, visitas que nos llegan. Pues ya el hermano hizo la lectura, ¿verdad? Lucas
capítulo 2, versículo 1 al 17. Y nosotros vemos, ¿verdad?, la situación de la Navidad. Y he titulado a esta predicación del día de hoy, la realidad de la Navidad. ¿Sí? La realidad de la Navidad. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús nació. ¿Sí? El contexto de este pasaje que nosotros leímos, ¿verdad? Recordemos cómo el ángel se le apareció a María, ¿verdad? Y le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo. Y que llamaría al nombre de ese niño Jesús, que significa, ¿verdad?, Dios salva, o la salvación de Dios. Amén. Amén. Y que a través de él la salvación del pueblo de Dios sería dada a través de Cristo Jesús. El nacimiento de Cristo fue anunciado 680 años antes por el profeta Isaías, cuando exclamó: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Yo te hago esta pregunta: si a ti, supón que no conocieras nada de esto, absolutamente nada de esto, y te dicen que una virgen va a concebir sin tener relaciones sexuales, sin tener inseminación artificial, porque en ese tiempo no existía, ¿verdad? Y que iba a concebir, iba a dar luz un hijo, y que ese hijo iba a ser el Hijo de Dios, ¿qué dirías? Están locos. Están locos. Ese profeta está loco. Mas, sin embargo, el profeta Isaías, 680 años, ¿verdad?, habló que la Virgen iba a concebir y iba a dar luz un hijo. Y que su nombre también sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Dios habitando entre nosotros. Dios tabernaculeando con nosotros. Esta palabra nos habla y nos invoca hacia el tabernáculo, que era la habitación de Dios. Hablando que en Cristo Jesús Dios estaba en Él plenamente. Que Dios estaba caminando y habitando entre nosotros. Eso significaba, ¿verdad? Entonces nosotros vemos este glorioso pasaje. Hoy en día nosotros pensamos en la Navidad, y muchos piensan en la Navidad y lo primero que pensamos es regalos unos con otros. Luego se nos viene a convivencia entre familia. Navidad pensamos es que Cristo Jesús vino para que nos tratemos bien entre todos. Pero no, hay un fin mucho más grande en la Navidad. Hay un fin mucho más glorioso en la Navidad. La Navidad no tiene que ver nada entre nosotros. La Navidad no tiene que ver con una relación horizontal del hombre con sus semejantes. La Navidad tiene que ver con una relación vertical con Dios. Eso es lo que tiene que ver la Navidad. Y nosotros podemos hablar, y mientras estaba meditando en esta parte para traer el mensaje de hoy, Dios me hizo poner atención en a veces cosas que nosotros no ponemos atención en la Navidad. Hay mucho en este pasaje que nos habla de la realidad de la Navidad. El primero de ellos que nosotros podemos ver es que dice la palabra de Dios que Jesús nació en un establo, en un pesebre, junto a animales, es decir, en un lugar insalubre, en un lugar donde solo podría nacer alguien, ¿verdad?, en miseria. Imagínate, tu esposa va a dar a luz y tú ves que va a dar en un establo donde hay puros animales, y vas a poner a tu hijo sobre un pesebre donde comen esos animales. Y ahí es donde Jesús nació. En esas condiciones nació Jesús, y a veces no ponemos atención a esta parte. ¿Por qué es que Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué es que nació allí en ese lugar? ¿Cuál es la razón? Todo en la Escritura tiene una razón de ser de Dios. Amén. Todo. Y la palabra de Dios nos va a mostrar, amados, que Jesús nació en un pesebre porque Él se estaba identificando a nosotros. Él siendo el dueño de todo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hebreos 1, 3.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Dice la palabra que Jesús es quien sustenta todas las cosas, como lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Quien sustenta todo el universo. Todas las leyes en el universo se aplican porque el Hijo está actuando. Si el Hijo dejara de actuar, el universo se volvería un caos. Y ese que sustenta todas las cosas por su poder. Como dice Pablo en Colosenses, que por Él y para Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Ese es el que nació en un pesebre. El Dios infinitamente rico. El Dios dueño de todas las cosas que existen en el universo, de todo lo creado, porque todo lo creado fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo nace, se encarna y se hace hombre, y no nace en un palacio de reyes, no nace en una suite presidencial, no nace en una casa lujosa del fraccionamiento del Dorado, Costa de Oro. Nace en un humilde pesebre, en un establo. ¿Cuál es la razón de que Dios naciera en un humilde establo y que lo pusieran en un pesebre como cuna? La razón real es que Dios quería identificarse 100% con nosotros. En el pesebre Jesús estaba identificando con nosotros. Porque quiero decirte algo. No importa qué posición económica tengas. Si seas un Bill Gates, un Carlos Slim, o seas alguien que no tiene absolutamente nada, un mendigo, tu situación es la misma ante Dios. Miseria. La palabra de Dios dice que somos pobres espiritualmente, que estamos miserables espiritualmente, y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús vino a un pesebre, porque Él quería reflejar nuestra verdadera condición. Él pudo haber nacido en un palacio y haber hecho el sistema expiatorio y haber hecho el sacrificio de la cruz, pero no se hubiera identificado totalmente con nuestra situación humana, de que estamos alejados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Es como cuando vas a recibir una herencia de tu padre y tu padre por alguna razón se enojó contigo y te dice: te destituyo de esa herencia. Y te deja en la calle sin nada. Estás destituido de la gloria de Dios. Estás miserable espiritualmente. Por eso Jesús vino y nació en un pesebre, para reflejar nuestra verdadera condición espiritual, para reflejar la realidad, cómo estamos delante del Señor. Vayamos a Lucas capítulo 4, Evangelio de según Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, la misión. El Señor, antes de iniciar su ministerio, ya venía regresando de la tentación, ¿verdad? Y entra a la sinagoga como era su costumbre, dice la palabra de Dios. Y le dan el libro, fíjense, le dan el libro, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, le dan el libro del profeta Isaías. No lo pidió él, se lo dan. Y Jesús abre la porción
exactamente donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. A los pobres. ¿Que Jesús no toma en cuenta a los ricos ni a la clase media? Repito, sí, porque aquí no está hablando de pobre en situación económica, está hablando de pobres en situación espiritual. Todos estamos en una miseria espiritual, todos, absolutamente todos. Y Él por eso vino, dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no es por nada que sea la lista el primero que encabeza toda la lista: los pobres, luego los enfermos, los ciegos, los cautivos. Pero primero empieza por los pobres, porque eso vino Jesús, a resolver nuestra miseria espiritual. Amén. Ese es nuestro gran problema delante de Dios. El pecado, cuando entró después de la caída de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? El pecado entró en nosotros y nos hizo seres espirituales miserables. Muchos anhelan la paz. Muchos quieren paz. Hoy el mundo grita por paz, pero rechazan al príncipe de paz. Hoy el mundo quiere paz y la anhela, pero ¿por qué no la puede conseguir el hombre por sí mismo? Porque no tiene los recursos espirituales para hacerlo. Porque está en miseria espiritual. Y ese niño que nació en Belén de Judea, ¿verdad? En un pesebre, estaba reflejando nuestra condición. Dios el Padre proveyendo todo, no permitiendo que hubiera un lugar donde Él pudiera nacer, sino en su plan soberano lo llevó a un pesebre y ahí lo puso para reflejar nuestra verdadera condición. Para reflejar. ¿Cuántos niños no habrán nacido en ese día? Y nacieron en cunas y algunos en palacios. Él nació en un pesebre, el dueño de todo. Porque quería que vieras tu verdadera situación y mi verdadera situación. Él nació ahí en un pesebre, ¿verdad? Siendo rico. Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Amén. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vosotros es el reino de Dios, ¿verdad? Todo aquel que reconoce, amigo, que reconoce su situación miserable espiritual, es aquel que puede ser ayudado por Cristo Jesús. Todo aquel que reconoce que está en una situación miserable y que necesita de una ayuda, que necesita de un Salvador que lo saque de su miseria espiritual. Es como alguien que se está hundiendo en un pantano y está viendo su situación y en lugar de gritar auxilio dice: yo estoy bien, estoy sano, nada me va a pasar, y se sigue hundiendo y se sigue hundiendo y dice: yo estoy bien, yo estoy bien. Si no reconocemos que somos miserables espiritualmente, la palabra pobres ahí en griego se puede traducir mendigos. Los que entienden que no tienen nada para salir de su condición espiritual y que necesitan de la ayuda de un Salvador. Por eso el ángel, ¿verdad?, cuando llegó en la anunciación, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Amén. Un Salvador. Eso es lo que necesita la humanidad. Un Salvador. Y nació hace casi más de 2000 años en Belén de Judea. Nació el Salvador que puede cambiar tu miseria espiritual. Jesús dijo: yo vine a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. Hoy el hombre carece de amor, carece de paz, carece de paciencia, carece de bondad. Y si tú vas a los frutos del Espíritu Santo, es lo que Jesús provee a todos aquellos que claman a Él. Mucha gente dice: es que yo no tengo amor, o nadie me ama, o todos me odian.
Jesús da amor a los que le buscan. Jesús da paz a los que le buscan. Y Él vino a identificarse con nosotros. Como dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se quitó todos sus privilegios, todo su honor como Dios, y se hizo hombre. Y nació en un pesebre. Dios naciendo en un pesebre, en una humilde condición, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. ¿Ya habéis visto la gracia de Cristo Jesús, el cual siendo rico, Él era Dios, Él es Dios, siendo rico se hizo miserable? Se hizo alguien como tú y como yo, y nació en un pesebre, para que a través de esa pobreza suya, a través de tomar nuestra condición y teniendo una misión especial que la vamos a ver más al rato, pudiera así proveernos de riquezas espirituales. ¿Qué es lo que nos da el Señor? Dice por ahí, el mundo no es rico aquel que tiene mucho dinero, es rico aquel que tiene la felicidad. Amén. Y cuando viene Cristo a tu corazón, cuando viene Cristo a tu corazón, realmente encuentras la felicidad. Cuando Él viene a tu vida, cuando te produce ese nuevo nacimiento dentro de ti, Él trae felicidad a tu corazón. Pero Él, para poder darnos esto, se tuvo que hacer como uno de nosotros y nacer en un miserable pesebre. ¿Verdad? La Biblia nos describe así. Santiago 2:5, por favor. Hermanos míos, amados, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Ya vieron? ¿No ha elegido Dios a los pobres? A los que entienden su situación miserable. ¿Cuántos ciegos no habían en el tiempo de Jesús? ¿Cuántos ciegos no habían en el tiempo de Jesús? Y solo unos fueron sanados. Porque esos que fueron sanados reconocían que estaban ciegos y que necesitaban de alguien, y oían hablar de Jesús, de las maravillas y milagros que hacía, y recordando el ciego Bartimeo, ¿verdad? Que dice, cuando yo que Jesús estaba pasando por allí, Él gritó y no dejó de gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconoció su miseria. Al decir ten misericordia de mí, estaba diciendo: estoy en una situación miserable. Señor, ten misericordia de mí. Reconociendo que Él no podía cambiar su situación. Hasta que atrajo la atención de Jesús, ¿verdad? Y Jesús vino a él y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que recobre la vista, Señor. Y fue sanado de su vista. Pero muchos no quieren reconocer eso. Por ejemplo, hay gente muy religiosa que no quiere reconocer su situación espiritual. Los fariseos, cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, ¿verdad? Ellos decían: ¿y qué? ¿Nosotros también estamos ciegos? Jesús les dijo: por cuanto dicen que ven, entonces están ciegos y no van a ser sanados. Jesús en otro evangelio dice, ¿verdad? Yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Jesús no vino a ayudar a aquel que dice: no necesito ayuda. ¿Alguna vez has visto a una persona en una gran necesidad
y has visto que alguien lo quiere ayudar y él dice, no, yo no necesito ayuda. No necesito ayuda. No vengas a ayudarme. Yo puedo solo. Y se está ahogando, se está muriendo, se está atormentando y no quiere ayuda porque su soberbia no le permite la ayuda. Jesús vino por aquellos que realmente ven su necesidad, su miseria espiritual y ven que necesitan ser salvados. A eso vino Jesús. Y Él se está identificando en la cruz del Calvario, ¿verdad? Perdón, en el pesebre se está identificando con nosotros. Amén. ¿Sí? Nosotros tenemos una situación miserable porque el pecado que mora en nosotros esclaviza al ser humano y lo hace esclavo del pecado. Jesús dijo en Juan 8:54, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso tiene una situación miserable. Un esclavo no tiene una situación favorable, menos con un amo tan cruel como el pecado. El pecado destruye, corrompe, aniquila y lleva a una condenación eterna. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El pecado lo único que hace es llevarte a la muerte. Ese es tu amo cruel que hoy te está dominando y te mantiene en una situación miserable. Pero en el cumplimiento del tiempo, dice Pablo a Timoteo, Dios envió a su Hijo amado para darnos libertad. Para libertarnos de ese amo opresor, malo, perverso y llevarnos a un nuevo amo bondadoso, amoroso, glorioso, Cristo Jesús. Amén. Cristo vino a pagar el precio por nosotros. Ese niño que nació en un pesebre, no solo nació en un pesebre porque sí, nació con una misión. Él desde que nació trae una misión. En el pesebre, él estaba simbolizando mismo su misión. Fue un niño que nació para morir. Fue un niño que nació con la mira en la cruz, porque esa era la voluntad de Dios, que muriera en una cruz. Y ese niño que nació en este pesebre miserable iba a una cruz miserable. ¿Cómo se hizo pobre el Señor? No solo cuando se encarnó, mucho más aún cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él fue hecho maldito por nosotros. Porque escrito está en la ley de Dios, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El bendito por los siglos de los siglos, el Dios bendito se hizo maldito en la cruz del Calvario. Y absorbió toda la miseria de nosotros. La gran miseria de nuestra vida. Él la absorbió. Esa es nuestra situación. Isaías capítulo 1, versículo 6. Libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Ahí Isaías está hablando de nuestra condición espiritual ante Dios. Ante Dios, el pecado que mora en nosotros, la soberbia, el orgullo, el adulterio, la fornicación, la borrachera, la malicia, el robo, el hurto, todo eso dentro de nosotros, para Dios es hinchazón y podrida llaga. Y dice que la humanidad, desde la cabeza hasta la punta de sus pies, está lleno de llagas y de podrida llaga. ¿Alguna vez has olido una podrida llaga? Huele feo, muy feo. Ese es el olor que elevamos ante Dios en nuestra situación miserable.
Por eso Jesús vino a un pesebre. Por eso Él vino a un pesebre. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Al 18. Por favor. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Ahí está. Esa es, ahora, la radiografía del hombre en el Antiguo Testamento, Isaías 1:6. La radiografía del hombre en el Nuevo Testamento, Romanos 3, 9 al 18. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga justicia, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Eso es lo que Dios está hablando a nosotros. No eres bueno. Tu relación con Dios está bien. Y estás en miseria espiritual. Por eso cuando vienes a Cristo Jesús y crees en Cristo Jesús, todo cambia. Y no estoy hablando que tu posición económica va a cambiar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que dentro de ti va a haber un cambio maravilloso porque Dios entra a tu vida. Eso es cristianismo. Cristianismo no es una religión, no es cosas que tú tienes que seguir, hacer. Y mira, tienes que hacer esto, paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Tienes que arrodillarte, tienes que levantarte, tienes que hacer esto, tienes que cumplir tantas cosas. Eso no es cristianismo. Cristianismo, como Pablo dice en Colosenses, es Cristo en nosotros. Amén. La esperanza de gloria. Entra Cristo a tu vida y transforma tu interior. Y ahora tú sientes un amor desbordante dentro de ti. Porque Romanos 5:5 dice que cuando creímos, el amor de Dios se derramó dentro de nosotros por el Espíritu, ¿verdad? Que entró en nosotros cuando creímos en Él. Entonces, Dios te llena de amor, Dios te llena de paz, Dios te llena de gozo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace falta? Literalmente la humanidad. La humanidad nunca está satisfecha porque no tiene amor. Tiene un amor carnal, pero necesita el verdadero amor. El verdadero amor es Dios. Necesita que Dios venga a su vida. Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Y eso Pablo aquí le está diciendo a los Efesios, el versículo 1, a los santos y fieles, a los que han sido transformados por la gracia de Dios, a los que han sido vivificados, de acuerdo al capítulo 2, versículo 1, que han sido vivificados por el Espíritu de Dios y tienen nueva vida. Y dice, Dios los ha bendecido a ustedes con toda bendición espiritual. Fíjense que no dije con toda bendición material, dice con toda bendición espiritual. En los lugares celestes, en Cristo Jesús. Esa es una bendición grande. ¿Por qué? Porque la miseria que teníamos con Dios se ha vuelto una bendición a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie. Tú no puedes componer tu situación sino solo a través de Cristo Jesús. Solo a través de Él. Y es la única, por eso este niño nace en un pesebre, para identificarse con nuestra miseria y así ir a la cruz con nuestra miseria y
morir por nuestra miseria. Pero hay otro dato importante en medio de esta cita que leímos también. No solo es que reflejó nuestra condición miserable, sino también nosotros vemos que Jesús y Dios, muchas de las circunstancias, repito, que habla de la Biblia, los tiempos, el tiempo, el clima, todo, habla mucho en la escritura de lo que estaba sucediendo en el ambiente espiritual de Israel. Y Jesús no solo nació en un pesebre, Jesús nació en la noche. Jesús nació de noche. ¿Por qué no nació de día? ¿Por qué no nació cuando el sol estaba en su cenit, en su apogeo? Porque otra vez Dios estaba dándonos un anuncio a toda la humanidad. No solo estamos en miseria, sino que adicional a eso, ¿verdad?, estamos en tinieblas espirituales. El pecado que está reinando en nuestras vidas, en la humanidad, ¿verdad?, ha llevado al hombre a tinieblas espirituales, y eso le hace no ver la verdad de Dios. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. A eso vino Jesús, para dar luz a los que ¿qué? A los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y de ahí entonces tengo que recordar el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú Jesús, tú estarás conmigo. Él vino a identificarse con nosotros. Por eso no fue una circunstancia cualquiera, no porque Dios dijera, bueno, que nazca de noche, sino Dios nos estaba hablando en el nacimiento de su Hijo. ¿Cómo está nuestra situación espiritual? Está en tinieblas. Amén. Está en tinieblas. Lucas capítulo 11, versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Cómo puedo ver que mi ojo está en luz o está en tinieblas? Bien fácil. Estás guardando los mandamientos del Señor. No codicias. Te vienen pensamientos de codiciar y interiormente codicias, estás quebrantando la ley de Dios. Y es una muestra de que estás en tinieblas. Ves a una mujer o un hombre y codicias y quisieras tenerlo, dice la palabra de Dios, ya adulteraste o ya fornicaste con él en tu corazón. Ya quebrantaste la ley de Dios. Dices, pero yo no he matado a nadie, pero a veces no te has enojado y en tu mente has imaginado que has matado a esa persona. Dice la palabra de Dios que con eso ya caíste en transgresión, ya mataste, ya eres un homicida. Y ya quebrantaste la ley de Dios. Ya es una muestra de que estás en tinieblas. Porque no puede entrar la luz en tus ojos. Y muestra de que estás en tinieblas es que no te arrepientes de eso. Es que no sientes que esté mal. Al contrario, algunos hasta se gozan de platicarlo con otros, lo que imaginaron. Es una muestra de nuestra condición en tinieblas que estamos. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se Primera de Juan. Sí, por favor, ese es Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está, ¿verdad? Si decimos, ¿verdad?, que estamos en Él y andamos en tinieblas, no es cierto. No es cierto, te estás engañando a ti mismo. Jesús es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amén.
Ese niño que nació en un pesebre, nació de noche porque Él venía a ser la luz para sacarnos de nuestras tinieblas de pecado. Él venía a este mundo anunciándonos que estamos en tinieblas, pero que Él era la luz. Él era la luz de este mundo. Amén. Él es la luz por la cual nosotros podemos ver la gloria de Dios. A través y solo a través de Jesús. Él es la luz. También las tinieblas simbolizan el reino de Satanás y sus ángeles. Pablo dice en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Jesús nació de noche para simbolizar también que Él venía a quitarle el dominio a Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, recordemos, Adán y Eva, cuando Dios los creó, les dio el señorío de esta tierra. Dios les delegó una autoridad, ¿verdad? Y les dijo, señoríen sobre toda la tierra, sobre los aves, sobre los peces, sobre todo lo creado, señoríen ustedes, todo lo que está aquí en la tierra, ustedes van a señorear sobre eso. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás usurpó este señorío. Y entonces el mundo cayó en tinieblas. Y Jesús estaba naciendo de noche, ¿verdad? Para simbolizar que Él venía a este mundo gobernado por Satanás para quitarle el señorío de este mundo. Juan en su primera epístola dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y bajo Él también se puede traducir en el regazo del maligno. En los brazos. El mundo entero está bajo los brazos del maligno. En Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, Satanás le dijo, recuerdan que lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te doy si postrado me adoras. Nosotros tenemos que ver que este mundo está gobernado por Satanás. Pero Jesús vino y nació de noche para anunciar que venía un Salvador que nos libertaría del yugo de Satanás. Esa es la simbología de Jesús. Eso es porque Él nació de noche, pero también hay otro mensaje en la noche que la Escritura nos habla. La Escritura nos habla de tres razones que simbolizan las tinieblas. Uno es nuestro pecado, dos es el dominio de Satanás, pero también hay algo peor que eso. Y es la ira de Dios. La ira de Dios. Vamos por favor a Amós capítulo 5, libro del profeta Amós, Antiguo Testamento, está Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amós capítulo 5, versículos 18 al 20. Hay de los que desean el día de Jehová, para que queréis, este día de Jehová será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas, no luz, oscuridad, no tiene resplandor. Amén. Entonces ahí está diciendo el profeta, el día de Jehová es tinieblas, porque será un día muy terrible. Sería un día muy terrible, dice, y Amós lo está comparando a la siguiente figura, a un hombre que va por el camino y de repente se encuentra un león. ¿Y qué haces tú cuando te encuentras a un león? ¿Te quedas ahí mirando o sales corriendo? Sales corriendo, ¿verdad? Entonces, ¡wow! Un león sale corriendo y huye de él, pero al salir corriendo se topa con un oso y sale para otro lado corriendo hacia su casa, entra, cierra la puerta, se apoya en la mesa y hay una serpiente y lo muerde. Es lo que está diciendo. El día de Jehová será ti, día de tiniebla. Está hablando de la ira de Dios. Joel capítulo 2 versículo 31. Daniel, Oseas, Joel.
Antiguo Testamento, libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahí está. Ahí está. Eso es lo más terrible para la humanidad. Lo más terrible es que un día tendrás que enfrentarte a la ira de Dios si sigues en tu miseria espiritual. Si sigues en tu mundo de pecado, si sigues sin una reconciliación con Dios. Por eso Pablo, ¿verdad?, exclama y dice: os rogamos, reconciliaos con Dios, porque si no te reconcilias con Dios, tú un día te toparás con la ira de Dios, y eso es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Jesús nació de noche porque Él venía con una misión. Él venía con una misión. Este niño nació para ir a morir en la cruz del Calvario. Pero el peor sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario no fueron los golpes de los romanos, no fueron los latigazos de los romanos que le desgajaron toda la piel, se le veían los pulmones. No fue eso, no fue los clavos penetrando sus manos y sus pies, no fue eso. No fue el sentir la agonía de la cruz, la asfixia que produce la cruz, el dolor, el tétano. Lo peor que Jesús iba a enfrentar en la cruz era la ira de su propio Padre. Él iba a enfrentar en la cruz la ira. Por eso, vayamos por favor a Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es lo cumplido por el libro del profeta Isaías, otra vez 680 años antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario, ¿verdad? La maravilla, la verdad de la palabra de Dios que se cumple. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 6 y luego el 10, por favor. 3 al 6, Isaías 53, versículo 3 al 6 y luego el 10. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿10? Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí está. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí está Isaías profetizando la cruz, profetizando todo lo que iba a sufrir el Mesías. Llaga, herida, hinchazón. Isaías capítulo 52 dice que su parecer ya no era el de un humano, que lo desfiguraron de esa forma, que ya su parecer no era el de un humano. ¿Has visto la película La Pasión de Cristo? No le llega a lo que Jesús pasó. Si te horrorizaste con esa película, se quedó corta a razón de lo que Jesús pasó. Y si quieres ver lo que Dios aborrece el pecado, ve lo que le sucedió a Cristo, para que entiendas cuánto aborrece Dios el pecado.
que no le importó clavar a su propio hijo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y no le importó que se ensañaran con él. Por eso él clamó: ¿por qué me has desamparado? Desamparado es peor que abandono. Tú cuando abandonas a alguien lo dejas ahí y te vas, sí, adiós. Y desamparo es que esa persona está sufriendo ahí y tú estás ahí y no haces nada. No haces absolutamente nada. Dios estaba en su Hijo descargando su ira, porque dice que cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, Dios tenía que descargar su ira sobre él. ¿Por qué crees que el Padre no envió un ángel a pagar por nosotros? ¿Por qué crees que no envió un serafín o un querubín o un arcángel, al arcángel Miguel? ¿Por qué no lo envió a pagar por nosotros? Porque nadie, no hay criatura que pueda sostener la ira de Dios, porque la ira de Dios es todopoderosa. Porque Dios es todopoderoso. Por lo tanto, quien pudiera sostenerse en medio de la ira de Dios y de la agonía que produce, tenía que ser un sufrimiento todopoderoso. Por lo tanto, solo podía ser Dios el que viniera a pagar por mí. Y en estas tinieblas, Él vino. Por eso nació de noche. Para que sepas que Él vino a pagar por tus pecados. Que Él vino a pagar, a quitarle el dominio a Satanás. Y que Él vino a librarte de la ira de Dios. Amén. Él vino a librarte de la ira de Dios. Por eso Juan 3:16, el versículo creo más conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Hay un lugar de perdición. Hay un lugar donde disfrutarás, no disfrutarás, donde estarás bajo la ira de Dios por los siglos de los siglos sin fin, dice la palabra. Por eso Dios envió a su Hijo. Por eso Él nació de noche. Juan 3:36, el que no cree está bajo la ira de Dios. La ira de Dios ya está sobre él, dice Juan 3:36. La ira de Dios ya está sobre ti. Solo está esperando el momento para aplastarte. El Salmo 7 dice que Dios está todos los días airado con el impío. Dios está todos los días airado con la gente que está pecando, y todos pecamos. Tenemos un problema serio. Dios está airado con nosotros. Por eso Jesús nació de noche. Porque Él vino a pagar el precio para nosotros. Él vino a pagar el precio que requería la santidad y la justicia de Dios para poder salvarnos de su ira. Dios no podía salvarnos así nada más porque sí. Él no podía pasar por alto su santidad y su justicia, que exigen el castigo del pecado. Por eso Él recargó todo el castigo y su ira sobre su Hijo en la cruz. Toda su ira fue descargada sobre el Hijo, de tal manera que no queda una gota de ira para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Para todo aquel que reconoce su miseria espiritual y reconoce su necesidad de Cristo. Esa es la Navidad. Esa es la realidad de la Navidad. Un niño aposentado en un pesebre, simbolizando nuestra miseria espiritual, la necesidad de un Salvador, y el Salvador estaba allí. Eso representa la Navidad. De noche nació para poder llevarnos a nosotros a la luz de la gloria de Dios. Cambiarnos del reino de la potestad de las tinieblas al reino de la luz del Hijo. Por eso nació. Esa es la verdad de la Navidad. Esa es la realidad de la Navidad. Jesús vino a este mundo para salvarte. Si tú reconoces tu miseria espiritual,
Si tú reconoces que la estás fallando a Dios y que has fallado delante de Dios y que estás bajo la ira de Dios y que necesitas un Salvador, es para ti este mensaje. Este mensaje es para ti, porque todo aquel que reconoce su miseria espiritual y clama a Jesús para salvación, recibe perdón de sus pecados y vida eterna. Amén. Recibe vida eterna. Y no solo recibe vida eterna. Dios lo adopta como su hijo. Esa es la maravilla más gloriosa de la creación. Ese es lo maravilloso del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice Pablo en Filipenses, como cosa que aferrarse, sino que se despojó y, tomando forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Él vino a un pesebre. Él vino en una condición humilde para darnos el mensaje del Evangelio. Por eso el ángel que se le aparece en nuestra cita, ¿verdad?, al pastor, y les dice: os doy buenas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Os doy buenas noticias de gran gozo. ¿Por qué? Porque estamos en situación precaria delante de Dios, y las buenas noticias es el Evangelio. El Evangelio viene de la palabra griega evangelion, que utilizaban los heraldos del César para dar una gran noticia a los ciudadanos. Y el Evangelio es esa buena noticia. Las malas noticias es que estás bajo la ira de Dios. Las malas noticias es que estás esclavizado al pecado. Las malas noticias es que no tienes salida por ti mismo. Las buenas noticias es que hace 2000 años un niño fue puesto sobre un pesebre, y este niño era nuestro Salvador, y fue a morir en la cruz del Calvario para que Dios pudiera salvarte. Y esta es la gran noticia de la Navidad. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Hoy puedes recibir, si crees y te arrepientes de corazón. Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Hechos 16, 30 y 31. Sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Carcelero de Filipos, ¿verdad? Va ante Pablo, le dice: ¿qué necesito hacer? ¿Sabes una cosa? Ese es el problema de la humanidad. Siempre quiere hacer algo para ponerte a cuentas con Dios. Ya sea caminar kilómetros de rodillas, ya sea hacer 1000 plegarias, ya sea hacer cualquier cosa. Quiere reconciliarse con Dios con obras y no puede, porque todas nuestras obras parten de un corazón pecaminoso. Por eso Pablo le responde al carcelero de Filipos: no tienes que hacer nada, tienes que creer. Solo tienes que creer que eres un pecador, que necesitas un Salvador, que ese Salvador es Cristo Jesús, que murió por ti en la cruz del Calvario y pagó todos tus pecados, y que ahora es el dueño de tu vida. Eso es lo que tienes que creer con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice Pablo: y serás salvo tú y tu casa. Esta es la salvación del Señor. Eso es lo que sucedió hace 2000 años en ese humilde pesebre. Por eso Jesús nació en un pesebre. Por eso nació de noche, para darnos esas noticias desde su nacimiento, que hay nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Te voy a pedir que inclines tu cabeza. Y que medites tu situación espiritual. Si Dios está hablando a tu corazón ahora, no lo endurezcas.
Clama al Señor y dile: Señor, perdóname. Clama a Él y dile: te necesito. Como el ciego Bartimeo, te necesito, Señor. Cambia mi situación espiritual. Comprendo que soy un miserable espiritualmente, que me estoy ahogando en mi propio pecado y me está llevando a una destrucción. Y te necesito como mi Salvador. Si tú clamas al Señor, Él dice: clama a mí y yo te voy a responder. Jeremías 33:3. Si tú clamas a Él de verdad, vas a descubrir que esto no es una religión, que esto es en verdad vida, porque va a cambiar tu interior. Clama al Señor. Hoy es el día aceptable, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes cambiar de tu miseria espiritual a una vida de bendiciones sin fin espirituales en Cristo Jesús. Hoy es el día en que puedes reconciliarte con Dios y librarte de su ira. Hoy es el día en que puedes librarte de la potestad del enemigo y ser trasladado al reino del amado Hijo. Hoy puede ser el día en que todos tus pecados sean perdonados. No importa qué hiciste. Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad, porque Él con su sangre hace 2000 años Él ha hecho la expiación, el pago por nuestro pecado. Él lo hizo. No tienes que hacer nada más, solo creer. Por favor, cree con todo tu corazón y clama a Él. Te lo pido, te lo suplico, clama al Señor. Él es el único que puede librarte de esa condenación. Él es el único que puede librarte de la ira eterna de Dios. Él es el único que puede darte la bendición espiritual. Y ya fue hecho todo. Solo tienes que arrepentirte y creer. Así de sencillo es el Evangelio. Cree y arrepiéntete. Y entrega tu vida a Cristo Jesús. Y serás salvo. Padre amado, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Señor, que de los que tú has elegido resplandezca la luz de tu palabra dentro de ellos. Y que el nombre de Cristo sea glorificado, Padre. Porque así te place a ti. Te place glorificar el nombre de tu Hijo amado. Y te pedimos que lo glorifiques, oh Señor, en almas salvadas, en almas redimidas, en almas cambiadas. Que esas almas puedan ver que Cristo no es una religión, que Cristo no es lo que el hombre dice que es algo más. Es la bendición más grande que podemos tener. Es tu regalo para nosotros. Es la dádiva para nuestra vida. Cristo Jesús. Padre, que tu Espíritu traiga esa palabra al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y podamos glorificar a Cristo Jesús y darle la gloria a su nombre. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias porque hoy conmemoramos hace 2000 años a un niño naciendo en un pesebre, que era tu Hijo amado, viniendo a este mundo con una sola misión: salvar a los hombres de sus pecados, salvar a los hombres de tu elección, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Dejo este lugar a mi hermano de Niños.